Buenas. Voy con un artículo que lo tengo en el capítulo 9, caso 9 del volumen 5, que es para gasolina, pinza inductiva para ver la sincronización del árbol de levas CMP y del cigüeñal CKP. Cómo usar la pinza inductiva de encendido secundaria para verificar la sincronización entre el árbol de levas CMP y el cigüeñal CKP. La pinza inductiva no es la herramienta principal para esta prueba. La forma más precisa es conectar directamente a los sensores CKP y CMP, pero se usa como referencia de sincronía porque la chispa del cilindro número 1 está directamente relacionada con la posición del cigüeñal. Así puedes identificar exactamente en qué momento del ciclo ocurre cada evento y detectar si la distribución, cadena, correa o engranajes está desfasada, estirada o saltada. 1. Preparación. Motor caliente y en ralentí estable, mejor que en arranque. Localiza el cable de alta tensión, bujía, del cilindro número 1. Usa el diagrama de encendido del vehículo. Localiza los conectores de los sensores CKP, cigüeñal y CMP, árbol de levas. Necesitarás pines de prueba o backpinning para pinchar los cables de señal sin desconectar los conectores, por detrás del conector. Ten listo el osciloscopio con al menos 3 canales. Conexiones. Ejemplo práctico con 3 canales. Pinza inductiva. Referencia de chispa o sincronía. Colócala alrededor del cable de bujía del cilindro número 1, lo más cerca posible de la bujía o de la bobina. Conecta su cable BNC al canal C del osciloscopio o al canal B si solo tienes 2 canales. Conecta su cable de masa a un buen punto de tierra del chasis o negativo de batería. Luego, canal A, cigüeñal CKP, pincha el cable de señal del sensor CKP, normalmente el cable que no es masa ni alimentación. Usa una sonda de tensión normal, no la pinza inductiva. Canal B, árbol de levas CMP, pincha el cable de señal del sensor CMP. Luego, masa común. Conecta siempre la pinza de tierra negra del osciloscopio a negativo de batería. Esa es la del osciloscopio. Y aparte la de la pinza inductiva. Configuración del osciloscopio. Trigger, disparador. En el canal C, pinza inductiva para que la imagen se estabilice cada vez que salta la chispa del cilindro número 1. Luego, voltaje, canal A, CKP, más menos 20 voltios o más menos 50 voltios, si es sensor inductivo. O 0-5 voltios barra 0-12 voltios si es HAL. HALL. Canal B, el CMP, 0-5 voltios o 0-12 voltios. Canal C, pinza inductiva. Modo de ignición secundaria. O más menos 5 kilovoltios barra más menos 10 kilovoltios. ¿Cómo seguimos? Base de tiempo, time base, 100 o 200 milisegundos por división, para ver al menos una vuelta completa de árbol de levas, que es igual a 720 grados del cigüeñal. Luego enciende el motor en ralentí y captura la onda durante 5 o 10 segundos. ¿Cómo realizar la prueba? Arranca la captura en vivo. Deja que el motor funcione estable. Usa la función de rulers o reglas de rotación si el osciloscopio la tiene para medir los 720 grados del cigüeñal entre dos chispas consecutivas del cilindro número 1. Entre dos chispas consecutivas del cilindro número 1.
Compara la posición del pulso o diente de referencia del CKP con el pulso del CMP. Interpretación. En una onda normal, el pulso del sensor CMP aparece siempre en la misma posición relativa respecto al diente de referencia del CKP y la chispa del cilindro número 1. La distancia en tiempo o grados entre ellos es constante y coincide con las especificaciones del fabricante. Normalmente el pulso del CMP está alineado con un punto concreto del cigüeñal, como antes o después del punto muerto superior, PMS. Si la distribución está desfasada, cadena saltada un diente, correa estirada, etc., el pulso del CMP aparecerá desplazado hacia la izquierda, adelantado, o hacia la derecha, atrasado, respecto al CKP. Luego, la chispa del cilindro número 1, pinza inductiva, te servirá como punto fijo para confirmar que el desfase es real y no un error de medición. Luego, en casos graves, los pulsos pueden solaparse o desaparecer de fase completamente y el motor fallará, tendrá pérdida de potencia o no arrancará. Esta prueba es muy útil para detectar problemas de timing sin desmontar el motor. Si la onda sale normal con la pinza inductiva, pero el motor tiene síntomas, entonces el problema puede estar en otra parte. Sensores, ECU, etc. Bien, y ahora voy a recordar lo que es la pinza inductiva y sus diferencias con una sonda de corriente. La principal diferencia entre una pinza inductiva y una sonda de corriente es el tipo de señal que miden y cómo funcionan. La pinza inductiva, también llamada pinza de encendido secundaria o capacitive/inductive ignition proof, que sería en inglés capacitiva inductiva ignición sonda, también llamada pinza de encendido secundaria, se usa principalmente para captar las chispas de alta tensión en los cables de bujías o bobinas. Funciona por inducción electromagnética y detecta el pulso de miles de voltios que genera la bobina. Se coloca alrededor del cable de alta y sirve para sincronizar el osciloscopio con el momento exacto de la chispa, por ejemplo para identificar cilindros. Es ideal para diagnóstico de encendido, orden de chispa y relacionar eventos con otros sensores. Sin embargo, la sonda de corriente o pinza amperimétrica, en inglés current clamp, mide corriente eléctrica, amperios, que circula por un cable. Puede ser de efecto Hall, mide corriente continua o alterna o inductiva de baja frecuencia. Se coloca alrededor de cables de baja tensión, batería, inyectores, motor de arranque, alternador, etc. y te muestra cuánto consume un componente. Es perfecta para ver formas de onda de inyectores, solenoides, consumo parasitario o corriente de arranque. Repito, puede ser de efecto Hall, que mide corriente continua y alterna, o una sonda de corriente inductiva de baja frecuencia. Bien, en resumen, la pinza inductiva es para alta tensión y chispa, encendido, mientras que la sonda de corriente es para medir amperios en circuitos de baja tensión. Ambas se conectan por BNC al osciloscopio, pero sirven para cosas completamente diferentes. La inductiva escucha chispas y la de corriente mide consumo. Explicación. Aquí te doy ejemplos prácticos y concretos de uso de cada una en el taller. La pinza inductiva de encendido secundaria se usa para captar la chispa de alta tensión. Por ejemplo, prueba de arranque con sensor de pulsos de presión. Colocas la pinza en el cable de bujía del cilindro número 1. En el osciloscopio canal B ves el momento exacto de la chispa y en el canal A los pulsos de escape. Así identificas fácilmente qué pulso corresponde a cada cilindro y detectas si un cilindro tiene mala compresión o válvula defectuosa. Esto a través del orden de encendido.
y de la sincronización con la pinza inductiva de encendido secundaria. Luego, diagnósticos también de fallos de encendido. Pinzas en cada cable de bujía uno por uno para ver la forma de onda de la chispa, altura del kilovatio, duración, oscilaciones. Sirve para encontrar bobinas débiles o cables en mal estado. Y luego también sirve para la sincronización de árbol de levas y cigüeñal, como acabamos de ver en este artículo. Relaciona la señal de chispa con las señales de los sensores CKP y CMP para ver si hay desfase en la distribución. Y luego también para ver el orden de encendido. En un motor con fallo de encendido, ves cuál cilindro no produce chispa o la produce débil. Luego, ejemplos de sonda de corriente o pinza amperimétrica. Se usa para medir consumo de corriente. Por ejemplo, prueba de arranque, cranking amps en inglés. Colocas la pinza en el cable negativo de la batería, ves los picos de corriente cada vez que un cilindro está en compresión, combínalo con el sensor de pulsos de escape para correlacionar esfuerzo mecánico por cilindro. Luego también para diagnóstico de inyectores, la sonda de corriente o pinza amperimétrica, pinzas alrededor del cable de alimentación de los inyectores, ves la forma de onda de corriente que consume cada inyector, tiempo de apertura, si está cortocircuitado o abierto. Y también sirve para ver el consumo parasitario, la sonda de corriente o pinza amperimétrica, el consumo parasitario. Con el coche apagado colocas la pinza en el cable negativo de la batería, mides si hay corriente mayor a 50 miliamperios, eso es algo que está consumiendo cuando no debería. Y también sirve para ver el alternador y sistema de carga. Ves la forma de onda de corriente del alternador para detectar diodos en mal estado, ondulaciones irregulares. Bien. Y también sirve la pinza de corriente. La sonda de corriente o pinza amperimétrica sirve para los solenoides y actuadores. Mides corriente en válvulas VVT, EGR, de purga, etc., para ver si responden correctamente o están pegados. En la práctica, la pinza inductiva se usa mucho cuando quieres relacionar eventos de encendido con otras señales y la sonda de corriente se usa cuando quieres ver cuánto consume un componente eléctrico o mecánico. Bien, y nosotros hemos visto al principio de este artículo, de este audio, la pinza inductiva, sincronización, árbol de levas CMP y cigüeñal CKP.